Bienvenidos a mi canal una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que, créanme, ha generado mucha conversación, muchos rumores y, sobre todo, mucha expectación. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a desentrañar la verdad, la mismísima verdad, sobre la relación de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, *** Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, ***. Sí, así es. Vamos a hablar sobre *** Bomba Engin, Tuba revelan la verdad sobre su relación impresionante ***. Prepárense porque lo que les voy a contar, créanme, es algo que ha estado guardado, que ha sido especulado por mucho tiempo, y que hoy, aquí, en este canal, vamos a intentar aclarar. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así estén al tanto de todas las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Es completamente gratis. Y a ustedes les beneficia para estar siempre al día. También no olviden darle like al vídeo, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una historia que comenzó en la pantalla, en la exitosa serie *** Kara para Aşk ***, que en español se tradujo como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor. Fue precisamente ahí donde la chispa, el interés, la química, como quieran llamarlo, comenzó a prender. La serie, con su trama apasionante, sus personajes complejos y, por supuesto, la increíble actuación de Engin y Tuba, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, trascendiendo fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. Para aquellos que tal vez no estén familiarizados con la serie, déjenme darles una breve sinopsis. Kara para Aşk nos narra la historia de Ömer Demir, un comisario de policía dedicado y con un gran sentido de la justicia, y Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas de gran éxito. Sus vidas se cruzan de manera dramática cuando Ömer descubre que su prometida ha sido asesinada y Elif se ve involucrada en un turbio caso de contrabando de diamantes. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver el crimen, enfrentándose a poderosos criminales, intrigas familiares y, por supuesto, a la creciente atracción que sienten el uno por el otro. En Kara para Aşk, ellos interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes que, a pesar de las circunstancias adversas y los secretos que los rodeaban, encontraron el amor. Su conexión en la pantalla era palpable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la química que fluía entre ellos, todo eso contribuyó a crear una legión de fans que soñaban con que ese amor traspasara la ficción. La serie fue un éxito rotundo, no solo por su trama intrigante, sino también por la magistral interpretación de sus dos protagonistas. La química entre Engin y Tuba fue, sin duda, el ingrediente secreto que cautivó al público, generando una conexión emocional que iba más allá de la pantalla. Y es precisamente ahí donde empiezan las especulaciones. ¿Esa química era solo actuación? ¿Había algo más entre Engin y Tuba? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de los fans. Se hablaba de miradas cómplices fuera del set, de encuentros secretos, de una relación que iba más allá de lo profesional. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans analizando cada gesto, cada foto, cada publicación de ambos actores en busca de pistas. Se crearon grupos y foros dedicados a analizar la posible relación, y la especulación creció a medida que avanzaba la serie. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió algo entre Engin y Tuba? Y aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas, las fuentes y las versiones. Es un terreno delicado, donde la verdad se diluye entre rumores, especulaciones y el deseo de los fans. Lo primero que hay que decir es que tanto Engin como Tuba son dos personas muy reservadas con su vida privada. Ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones personales. Esta discreción, si bien es comprensible por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y los rumores. En el mundo del espectáculo el misterio siempre genera interés, y en este caso, la reserva de Engin y Tuba solo avivó la llama de la especulación.
Durante el rodaje de Cara para Ask, y en los años posteriores, se les vio juntos en eventos, alfombras rojas y fiestas. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental. Siempre se mantuvieron en un espacio de ambigüedad, alimentando la expectación, pero sin revelar nada concreto. Esta postura, si bien respetable, dejó a los fans con la miel en los labios, ansiosos por una confirmación que nunca llegó. La falta de declaraciones oficiales solo sirvió para alimentar la imaginación y la especulación. Las fuentes, y aquí es donde la cosa se pone interesante, son variadas. Algunos medios de comunicación turcos con más o menos credibilidad publicaron en su momento supuestas exclusivas, con fotos y testimonios que en la mayoría de los casos no pudieron ser confirmadas ni desmentidas. Estas fuentes a menudo se basaban en rumores, chismes y especulaciones sin fundamentos sólidos. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que la veracidad de los testimonios y las fotos presentadas a menudo es dudosa. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar alguna prueba de una relación, pero sin éxito. Si bien se les vio juntos en ocasiones, nunca hubo una imagen que confirmara un beso, un abrazo cariñoso o cualquier otra muestra de afecto que revelara algo más allá de una amistad profesional. La ausencia de pruebas gráficas sólidas, a pesar de los esfuerzos de los paparazzi, sugiere que si hubo algo entre ellos, se mantuvo en la más estricta privacidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Existió algo entre Engin y Tuba? La respuesta, amigos, es compleja y, en cierto modo, indefinida. Lo más probable, y esta es mi opinión personal, es que entre ellos hubo una fuerte atracción, una conexión especial que se vio reflejada en la pantalla. La química que vimos en Cara para Ask no fue producto de la casualidad. Es indudable que se sentían a gusto juntos y que disfrutaban de su trabajo en común. La magia de la actuación, combinada con una posible conexión personal, generó una sinergia que cautivó al público. Ahora bien, ¿esa conexión trascendió la amistad y el compañerismo laboral? Esa es la gran pregunta y la respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Quizás sí, quizás no. Quizás hubo algo más, pero decidieron mantenerlo en privado. Quizás solo fueron muy buenos amigos y la magia de la actuación hizo el resto. La decisión de mantener su vida privada lejos de los reflectores es respetable, y debemos respetar su privacidad sin especular ni inventar historias. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales increíbles. Engin Akyurek, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones, es uno de los actores más talentosos de Turquía. Su habilidad para sumergirse en sus personajes, para expresar una amplia gama de emociones con sutileza y profundidad, le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su capacidad para conectar con el espectador, para hacerle sentir las emociones de su personaje, es innegable. Tuba Büyüküstün, con su belleza, su elegancia y su versatilidad, es una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento para interpretar personajes complejos, con una gran sensibilidad y un estilo único, la ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su capacidad para reinventarse en cada papel, para sorprender al público con su versatilidad, es admirable. Su presencia en pantalla es magnética y su talento es indiscutible. Después de Cara para Ask, ambos han continuado con sus exitosas carreras. Engin ha participado en otras series de éxito como Sefirin KZ y Adim Farah, demostrando su valía en cada papel. En Sefirin KZ, Engin demostró su versatilidad interpretando a un personaje que lucha por el amor y la familia en un entorno lleno de intrigas. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y el público. En Adim Farah, Engin volvió a demostrar su capacidad para sumergirse en personajes complejos, esta vez en una historia llena de drama y suspenso. Tuba ha protagonizado varias producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su fama internacional. Ha trabajado en proyectos con renombrados directores y actores, demostrando su talento y versatilidad en diferentes géneros y estilos. Su éxito internacional es una prueba de su talento y de su capacidad para conectar con el público de todo el mundo. ¿Y qué pasó con los rumores? Con el tiempo, la intensidad de las especulaciones fue disminuyendo. La serie terminó, cada uno siguió su camino profesional y, poco a poco, el tema de una posible relación sentimental entre ellos fue quedando en el olvido. El tiempo, como suele ocurrir, ha ido diluyendo la intensidad de los rumores. La vida de cada uno siguió su curso y los fans, aunque aún con la curiosidad intacta, han ido aceptando la realidad,
no hubo una confirmación oficial, y la vida de ambos siguió su propio rumbo. Sin embargo, la magia de Cara para Ask sigue vigente. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión de todo el mundo. La historia de Homer y Elif sigue emocionando a los fans, y la química entre Engin y Tuba sigue siendo tema de conversación. La serie, con su trama apasionante y sus personajes entrañables, ha trascendido el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un clásico. O de la televisión turca. Y aquí es donde entra en juego el revelan la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, la verdad, en realidad, es que no hay una verdad absoluta. No hay una declaración oficial que confirme o niegue una relación. Lo que sí hay es una serie de indicios, de especulaciones, de interpretaciones. Y sobre todo hay la magia de la actuación y la química que generaron dos grandes profesionales. Por lo tanto, la verdad sobre la relación de Engin y Tuba, en gran medida, queda en manos de la imaginación y la interpretación de cada uno de nosotros. Podemos creer que hubo algo más, o podemos pensar que solo fueron grandes amigos. Lo importante al final es disfrutar de su trabajo, de su talento y de la magia que generaron en la pantalla. Lo que sí es cierto es que ambos actores nos regalaron un producto de alta calidad, con una historia cautivadora y actuaciones inolvidables. En resumen, hemos hablado sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos estrellas de la televisión turca. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las fuentes. Hemos visto que no hay una confirmación oficial de una relación sentimental, pero que la química entre ellos en la serie, Cara para Ask, fue innegable. Hemos concluido que la verdad sobre su relación queda en manos de nuestra interpretación y, sobre todo, que ambos son profesionales de gran talento que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que este tema genera mucha curiosidad y, por lo tanto, me esforcé en hacer un análisis completo y respetuoso. Mi objetivo no es crear falsas expectativas ni alimentar rumores sin fundamento, sino analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Estoy deseando leerlos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.